Buenas tardes a todos, mi nombre es Connie y hoy los voy a acompañar en una nueva edición de Datos de Color. Como verán, hoy elegimos la temática del color rojo, que al igual que un semáforo nos enseña a poner una pausa ante las maneras de que tenemos de comunicarnos entre nosotros. Hoy vamos a recibir a un docente experto en comunicación social recibido en nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Sí. Are you ready? Are you ready? Bueno, bienvenido Leonardo Murolo a Datos de Color. Hola, Bien, hola, Leo, Connie. ¿viniste con las fotocopias leídas? ¿Estás listo para tu parcial? Estoy para rendir. Perfecto. Para comenzar, ¿cómo definirías la cultura de la cancelación en este contexto actual que estamos viviendo? Es un tema picante el que tomaron hoy y por eso estamos de rojo para hablar de esos temas. La cancelación, primero habría que pensarlo entre un conjunto de prácticas, ¿no? Sí. En donde están trolls, bots, discursos de odio, fake news y demás. Ese parece ser el lado B de la comunicación en redes o del escenario de las plataformas y demás. En primera instancia eso, pensarlo como que dialoga con otras prácticas, que por momentos es una apuesta política, ¿no? De señalamiento, de escrache, de boicot, etc. Pero también que tiene continuidades con la presencialidad, con prácticas que nosotros ya hacíamos antes de estos medios, ¿no? Que es dejar de hablarle a alguien, esta idea de cancelar, ¿no? Retirar el saludo a una persona, hacer como que no existe, pensar que si esa persona está por ahí yo no quiero estar ahí. Digo, entre la interpersonalidad ya lo hacíamos de algún modo y se magnifica con medios en donde hay muchos seguidores, ya deja de ser entre amigos o entre grupos o entre exnovios, exnovias, digo que no se hablan más, sino se magnifica cuando estamos hablando de una cantidad de seguidores. Entre nosotros podemos tener, no sé, 100 o 1000 seguidores, pero cuando las personas más famosas, ¿no? Ya sea el Star System, el sistema de estrellas de famosos, o en la política, son señalados, escrachados, boicoteados, etc., tiene mayor repercusión. Pasa a ser una noticia eso, ¿no? De tal persona fue cancelada y demás. En principio se puede llegar a hablar de una cultura alrededor de eso porque tiene que ver con un conjunto de prácticas, pero podemos pensarlo como una práctica más dentro de lo que se hace en las redes y las plataformas. Qué bueno esto que nos contás, Leo, qué interesante resulta porque justo te íbamos a consultar si vos pensás que hay una relación entre la cancelación en el ámbito digital y de las redes que se manifiesta en un contexto de vida cotidiana o presencialidad. Sí, mira, en general las prácticas que llevamos adelante en redes, uno las podría pensar casi todas como que vienen de otras prácticas de medios anteriores, de medios de comunicación anteriores o en la interpersonalidad. Específicamente, si pensamos en 3 o 4 dimensiones que puede tener adentro la idea de cancelación, 2 ya la habíamos mencionado. Una es el escrache, ¿no? Señalar a otros. Y en Argentina hay historia alrededor de la idea de escrache como propuesta política. En los 90 la agrupación Hijos salía a escrachar, es decir, a señalar, ¿no? a genocidas que estaban sueltos por la calle, ¿no? O que habían sido indultados o no habían sido enjuiciados. Y la idea de señalar de vive acá o está comiendo en este mismo restaurante que vos una persona que hizo estas atrocidades implica saber que estaba ahí, ¿no? Cuando no actúa la justicia por acción o por omisión y saber que en la sociedad hay ciertas injusticias. Podemos pensar que de ahí a acá hay un abismo cuando vemos también que se escracha por cuestiones mucho más banales o mucho más menores, interpersonales, entre amigos, etcétera, por algo que no me gustó, por algo que dijo, por algo que piensa, por algo que una persona a quien votó, digamos, y nosotros votamos a otro candidato, etcétera. Hay cancelaciones por lo que uno piensa, dice o siente, que son mucho más chicas que aquello, ¿no? Y la segunda cuestión que habíamos mencionado es el boicot, es dejar de consumir algo que un productor de contenidos, un artista, un deportista, etcétera, hace, y dejamos de ver sus producciones, sus series, de escuchar su música, de gritar sus goles, por alguna cuestión que tenga que ver con su vida personal o con su vida social, que no tiene que ver estrictamente con lo que hace. Y ahí se abre otro debate, que es el de la separación de obra y autor.
Obra y artista se dice a veces, ¿no? Pero sí. obra y autor cuando no se trata solamente de artistas, ¿no? Si separamos eso que dice, piensa, hace, la ideología que profesa, etcétera, con su producción, ¿no? Con su producción artística, por ejemplo. Si escuchamos esas canciones, vemos esas series, gritamos esos goles, a pesar de no coincidir con esa persona. Es un debate que está abierto. Bien, un caso muy polémico fue Maradona, que tiene hechos muy cuestionables en su vida privada, pero sin embargo en su vida profesional es una estrella para todos los argentinos y alrededor del mundo. A raíz de esto que nos estás comentando, ¿cómo pensás que afecta tanto en la esfera pública, en privada, con esto que nos comentás de separar obra y autor, a aquellos que son cancelados? Mira, hay una cuestión importante que podríamos pensar en el escenario de las redes y las plataformas, y es la idea de si creemos o no que la virtualidad es una continuidad de la presencialidad. Si nosotros creemos, y es una idea bastante conceptual, creemos que lo que hacemos en las redes, en las plataformas, en las aplicaciones, es una continuidad de lo que hacemos en la presencialidad, tiene repercusiones. Claro. ¿No? Se determina y se sobredetermina. Porque si compramos algo, nos llega. Si hacemos match en Tinder, tenemos una cita. Exacto. Si, no sé, conocemos a alguien, podemos conocer en la presencialidad. Si nos informamos o estudiamos un curso, una carrera, finalmente tenemos el título. Si todo eso en la virtualidad es tan real como en la presencialidad, va a tener correlato. Por lo tanto, los discursos de odio, la cancelación, los señalamientos a algunas personas, por supuesto que van a tener consecuencias en su vida presencial, en su círculo de interacciones presenciales. Digo, ese señalamiento pasa a otras instancias. Pueden ser mucho más complicadas esas instancias. Puede ser el vandalismo, es ir a romper o atacar aquello que esta persona hace, o puede ser el linchamiento, ir a sus propios cuerpos, ¿no? A hacerle daño o ejercer violencia. Digo, una cosa podría llevar a la otra, no de manera tan determinista, pero en las redes sabemos que detrás del anonimato y en grupo hay quienes se animan a más, ¿no? Eso también es como una ventaja o desventaja de las redes sociales, el anonimato. Bien, a raíz de todo lo que nos venís comentando y desde tu perspectiva como especialista de la comunicación, ¿cómo pensás que evolucionó la práctica de la cancelación hasta el día de hoy? Porque por lo que nos estuviste comentando es algo que se hizo desde los inicios, que siempre hubo scratches, siempre hubo señalaciones. ¿Cómo pensás que fue evolucionando? Yo pienso que hay algunas formas que son más naif o más tranquilas y que las usamos y las hacemos todo el tiempo, ¿no? Uno piensa en la práctica de retirar el saludo, decíamos, digo, hay personas a las que no le hablamos más porque pasa el tiempo o porque lo decidimos. Y fíjense, pensar en la idea del chisme, ¿no? Hablar de alguien cuando alguien no está, ya hay algo que se rompió con esa persona. Si nosotros permitimos que nos digan algo de personas que conocemos y no las salimos a defender, ¿no? En ese momento nos subimos también a criticar, etc. Hay algo que con esa persona se rompió. En términos digitales eso sucede, armar grupos de WhatsApp y después armar otro donde no están estas otras dos personas, etc. Se van rompiendo los grupos y en la idea del dejar de seguir, de bloquear, etc., uno va viendo atisbos de la idea de qué es cancelar. Bueno, en el peor de los casos va teniendo estos escalones que fuimos señalando, que es andar señalando, boicotear, vandalizar algo que una persona hace, no permitir que haga aquello que hace, digamos, ¿no? Si alguien se va a presentar en un teatro, hacer lo posible para que no pueda presentarse porque algo dijo, hizo o piensa sobre otra cuestión. Digo, esas formas son diversas. Para el campo de la comunicación es un tema súper interesante porque no tiene síntesis, no nos podemos posicionar más que subjetivamente de si lo practicamos o no lo practicamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero no hay una visión moral sobre esto de está bien o está mal. En términos generales, cancelar o señalar o proponer que alguien no pueda decir algo o no pueda ejercer su ya nos estamos involucrando con el derecho a la comunicación y abrimos otra rama que es bastante ambigua, bastante gris. Sí, pero a la vez podríamos ponernos de acuerdo cuáles son los límites a esto, ¿no? Porque uno estudió comunicación, le interesa la comunicación y va a defender siempre la comunicación como un derecho humano. Y a la vez debería decir que los límites a la expresión pública es la violencia, digo, ejercer violencia. Entonces, no puedo esgrimir la libertad de expresión
para luego ejercer violencia contra una persona o un colectivo social. Digo, no tengo libertad de expresión para violentar a alguien, ¿no? Ese es el límite. Es un gran debate que estamos teniendo actualmente en la era digital con todo lo de las fake news, la cancelación, hasta dónde tenemos el derecho a la comunicación y a expresarnos. Porque como también comentaste, tenemos el anonimato que antes no estaba. Entonces estamos tratando de establecer esos límites hoy en día. Sí, hay lugares, hay países donde se pudo haber legislado el discurso de odio. Primero hay que conceptualizarlo, ¿no? Sí. ¿A qué llamamos discurso de odio? Para poder decir, bueno, estos límites no se podrían pasar en un espacio público de un canal de televisión como estamos ahora, o en una radio, o escribiendo en un periódico, o en las redes sociales haciéndose cargo de lo que uno dice, calumniando, injuriando, o mucho peor, violentando, ¿no? Discriminando. Entonces, hay lugares donde se puede legislar esas cuestiones y se esgrime, por supuesto, la posibilidad de decir lo que uno quiera, pero uno piensa que el límite es ese, ¿no? La violencia hacia los demás. Y en nuestro país, en Argentina, ¿cómo pensás que está regulado ese tema? Y bueno, las redes sociales es muy difícil regularlas por muchas cuestiones. Primero, por esto de presentarse como escenarios donde todos podemos decir lo que queramos, con las mismas condiciones, con 280 caracteres, etc. Por debajo y por detrás hay formas por las cuales no somos todos iguales ante las redes sociales, ¿no? Porque no tenemos la misma cantidad de seguidores y hay una caja de resonancia mucho más grande cuando habla algún sujeto que lo llamamos en la contemporaneidad como influencer, ¿no? Una persona que tiene 100.000 seguidores o más tiene mucha más preponderancia o potencia su lugar de enunciación que lo que pueda decir yo. Eso en primer lugar. Y para ir pensando qué capacidad de proponer agenda tienen esos sujetos. Desde ahí hay una responsabilidad con eso, ¿no? Con esa palabra, que en el medio de sus alocuciones, en general los influencers también bajan línea, ¿no? Y dicen alguna cuestión alrededor de lo que está sucediendo en la sociedad actual, etc. En primer lugar, no se podría regular por esta cuestión de que todos podemos decir lo que pensamos. Sí se podría regular si caracterizamos cuál es la violencia simbólica, la violencia verbal y cuándo es el límite de la ofensa hacia otros. Y finalmente, porque las redes sociales, y acá hay un problemón, son empresas privadas que para ingresar utilizamos usuario, contraseña, y si no queremos no lo usamos. Entonces estamos firmando su contrato cada vez que sacamos una cuenta y nos atenemos a esas reglas del juego. Por lo cual, lo que sucede ahí adentro, en general, sucede en una empresa privada, que paradójicamente elegimos esos espacios, ya sea Twitter, Instagram o todos los que se les puede estar ocurriendo, para discutir lo público. Ese es el problema, ¿no? Estamos discutiendo las agendas públicas en un ámbito privado. En un ámbito privado que tiene 4 o 5 dueños en el mundo, lo sabemos, y nos atenemos a sus reglas del juego, que son algorítmicas también. Leemos lo que quieren estas empresas que leamos primero, ¿no? Está jerarquizada la información, etc. Tal cual. Bien. Muchos hoy en día ven la cancelación y los scratches como una especie de ciberactivismo y una especie de hacer justicia. ¿Cómo se relaciona estas exposiciones en las redes con esta búsqueda de justicia social? Eso es muy interesante porque en las redes nosotros hacemos muchas cosas, como es presentarnos a nosotros mismos, querer salir bellos e interesantes, construirnos una semiótica a nosotros mismos. Contamos nuestros consumos culturales, es muy habitual que nosotros salgamos a decir qué películas vimos, qué música escuchamos, etc. Y un tercer gran uso, no lo pongo en tercer lugar como si fuera el que menos se usa, sino que va creciendo incluso cada vez más, es presentar militancias o presentar activismos, presentar un conjunto de ideas que en general en los medios masivos no tienen un lugar importante. Ahí hay muchas prácticas, ¿no? Hay autores que dicen que hay repertorios de acción para poder llevar a cabo en las redes. Y ahí me interesa pensar si la cancelación es uno de esos repertorios de acción, ¿no? Como utilizar el meme, utilizar el streaming y salir desde lugares donde no está la televisión o no está la radio y encender un celular, cualquiera sea la plataforma de streaming, y contar lo que está pasando ahí, no sé, utilizar muchas de estas prácticas, el hashtag, ¿no? Muchas de estas prácticas, y pensar si la cancelación, buscando notoriedad, buscando ser trending topic o aparecer mañana en los medios masivos, también la disputa de la agenda con los medios masivos es importante, si la cancelación no es una provocación
para eso también, para trascender, ¿no? Y buscar adeptos y trascender. Se podría pensar como una acción política más, como una acción dentro de este repertorio de la acción conectiva que dicen algunos autores. Bien, me llamó la atención una frase que dijiste recién, construir nuestra semiótica. ¿A qué te referís con eso? Y digo, viste, cuando nosotros habitamos las redes sociales, vos decidís estar en una y no en otra. O a veces decidimos estar en todas. Y parece como que ya vienen los usos sociales adentro de esas redes proponiéndonos cómo habitarlas. Por decir de alguna manera, en Instagram, como es la red de la pura imagen, vamos a construirnos como sujetos, no sé, o bellos o deseables o interesantes, ¿no? Desde las imágenes. Salgamos nosotros en las fotos o no, porque si yo te muestro libros que estoy leyendo, o en mi casa que tengo una planta, o te muestro mi mascota, o que estoy por comer, también me construye a mí como un sujeto, porque tengo esos gustos, ¿no? Exacto. Y en Twitter, o en X, como se llama ahora, quizás se espera de nosotros un comentario súper inteligente, o súper sagaz, o súper irónico, en muy pocos caracteres. Hay que ser inteligente, sagaz, irónico para poder contar algo interesante, que no lo haya dicho nadie. Y que llame la atención. Y que llame la atención en tan pocos caracteres. Por lo cual, en todas ellas, en TikTok, imagínate, ¿no? Subirse a lo que esté de moda, a los trends, etcétera. Sí, en unos pocos segundos. En segundos y con ciertas habilidades para tener, no sé, cierto humor también, ¿no? Cierta carisma para TikTok. Todo eso construyen, cuando decimos una semiótica, es un conjunto de sentidos, un conjunto de signos, ¿no? Que termina hablando de nosotros, ¿no? Es como una semiótica del uno mismo, que si lo vamos a buscar en diferentes lugares, termino sabiendo algo de esa persona, de cómo es cuando se entretiene, de qué le gusta, qué piensa, ¿no? Sí, sería como una presentación de uno mismo ante los ojos de los demás en las redes. La presentación de la persona en la vida cotidiana, decía un autor hace muchos años. Bien, ¿cuál crees que es el papel de la ética y la responsabilidad individual en las campañas de cancelación y de esta búsqueda de justicia social que se hace? Es interesante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Si tenemos dimensión de lo que hacemos cuando señalamos. Yo creo que hay diferentes grados de responsabilidad. El primero uno lo piensa en personas que tienen un lugar de enunciación privilegiado, es decir, o muchos seguidores o saber que lo que digan va a tener repercusión, que ya es noticia porque digan algo. Vieron que muchas veces el periodismo retoma un tuit y ya es noticia. Estamos hablando todo el día porque alguien dijo algo en un lugar de las redes sociales, porque son personas que son muy, no sé, preponderantes para la conformación de agenda. En segunda instancia estamos nosotros, los ignotos, las audiencias, quienes vamos a ver eso, y tenemos otra responsabilidad, que es replicar o no esa información si nos consta su veracidad, si estamos de acuerdo con esa perspectiva, si sabemos que podemos llegar a hacer algún daño o si estamos conscientes de que lo estamos haciendo, digamos. Y ahí hay otra responsabilidad que no es menor, pero que en los medios masivos tenemos un tipo de responsabilidad y en los medios sociales otra, que es la de compartir, una suerte de chequeo informal de lo que estamos compartiendo, que nos conste la veracidad, que sea una información más o menos completa, etc. Bien, Leonardo, según tu experiencia como comunicador, ¿considerás que la cultura de la cancelación podría impulsar una reflexión más profunda sobre esta ética y la responsabilidad? ¿O se corre un riesgo de normalizar el discurso público? Es interesante pensar si estamos yendo a señalamientos que van a buscar una corrección política todo el tiempo, ¿no? Todo lo que no se pueda decir. Y hay territorios en donde históricamente sabemos que hay umbrales que se corren. Por ejemplo, el humor, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, el humor puede decir o no decir, es un debate posible para esta sociedad. ¿Le dejamos al humor que siga diciendo? Digamos, ¿no? Pienso en Capusotto, que corrió todos los límites y hace humor con de todo, con cualquier cosa. Y algunos influencers también, o monologuistas, o estandaperos, que hacen humor con cosas que son más picantes. Y bueno, el humor es un lugar donde la corrección política por ahí no tiene lugar, y en otros espacios quizás sí. Es un debate posible. Bien, muchas gracias Leonardo Murolo por compartir tus ideas y reflexiones el día de hoy. Un placer tenerte en Datos de Color en el día de la fecha.